Bien, bienvenidos a lo que es la clase de abordaje pedagógico para sujetos con discapacidad intelectual 2. Vamos a empezar a desarrollar el eje número 3, que tiene que ver con el abordaje educativo de las habilidades adaptativas, conceptuales y cognitivas. La idea es poder retomar algunos conceptos que ya vieron a lo largo de la carrera y otra vez poder trabajar en la generación de nuevos. Es un bloque bastante intenso, bastante con mucho contenido conceptual, pero que es de andamiaje como para poder desarrollar un buen periodo de residencia, un buen periodo de práctica en este contexto en el cual están participando. Así que bueno, la idea es, ustedes tienen el tópico presentaciones, tienen diagramados cómo van a ser las fechas, pero la idea es poder hacerlo de manera flexible para poder ir eh, adecuando, intercambiando en base de cómo van avanzando en relación a, a estos nuevos aprendizajes o esta consolidación de los aprendizajes que ya tienen. ¿Sí? Vamos a retomar que los estudiantes con discapacidad forman como todo un grupo humano, un colectivo muy heterogéneo, muy diverso, y básicamente por razones de etiología o qué es lo que causa la discapacidad, tienen como diferentes características de comportamiento, ya sean pautas sociales, o sea, cómo viven o dónde crecen, y por habilidades y capacidades adquiridas a lo largo de toda la vida. ¿Sí? Eso es muy importante para poder entender cómo se forma, ¿sí? el aprendizaje y el pensamiento y todo lo que tiene que ver con habilidades conceptuales y cognitivas en las personas con discapacidad. Básicamente, si vamos a las teorías psicogenéticas y demás, el pensamiento es un proceso cognitivo, ¿sí? Que hace un juego entre varias cuestiones. Al principio, con los dispositivos básicos, ¿sí? Del aprendizaje, que tiene que ver con percepción, memoria, atención, ¿sí? Sensopercepción, ¿sí? Hay como bastantes procesos que tienen que ver en relación a los dispositivos. Por otro lado, ¿sí? Un pensamiento es un proceso cognitivo que se relaciona por la adquisición de nuevos conocimientos y la formación de conceptos. ¿Sí? Vamos a retomar lo que vimos, ¿sí? En materias como eh, donde abordamos ontogenia del lenguaje, por ejemplo, y tiene que ver con cómo se forman los conceptos. Por ejemplo, si ustedes van a alguna palabra, alguna simbolización, siempre doy el ejemplo que el concepto, ¿sí? Manzana o de la simbología de manzana, y vamos a lo que es este símbolo, este signo lingüístico de Saussure, que tenía una imagen y una representación. Vamos a ver que todos tenemos como una idea de manzana, ¿sí? Tenemos unos criterios incluyentes y unos criterios excluyentes de esta formación de conceptos, ¿sí? O sea, qué lo forma, qué caracteriza a una manzana y qué excluye, ¿sí? Dentro de la categoría de manzana. Esto tiene que ver con cómo se forman los conceptos, o sea, eh, cómo vamos aprendiendo, cómo vamos incluyendo o excluyendo diferentes cuestiones o diferentes aprendizajes a lo largo de toda la vida, ¿sí? Nos pasan con las clasificaciones y demás. Eh, Esto, ¿sí? A medida que vamos generando nuevos conocimientos, vamos generando nuevos conceptos. Esto tiene que ver con cuestiones básicamente de formación del aprendizaje. Si se acuerdan de la teoría psicogenética que tenía que ver con asimilación y acomodación, ¿sí? Y la generación de nuevos estadios. Este pensamiento de un niño con discapacidad intelectual tiene como características, es egocéntrico, ¿sí? Siempre está pensado, siempre está centrado, ¿sí? A su forma de ver, ¿sí? Siente que los objetos y el mundo giran en torno a él, o sea, toda la causalidad o todo efecto es propio, ¿sí? De su persona. Y esto es un obstáculo para el aprendizaje escolar, que es un aprendizaje mediado desde lo social, ¿sí? También tenemos la impermeabilidad, que es una secuela, una derivación del egocentrismo, ¿sí? Es esta dificultad para generar nuevos aprendizajes o nuevos saberes por justamente su perseverancia, ¿sí? A estas explicaciones o a estas acciones o estos aprendizajes egocéntricos. Y la perseverancia que tiene que ver con
justamente quedarse en pautas de aprendizaje repetitivo, mecánicos y no pensados. Tiene que ver mucho con la consolidación de estos aprendizajes. Dispositivos particulares, tendencia en cuanto a la atención, percepción, memoria y motivación. ¿Sí? Vamos a la inteligencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La inteligencia es un proceso amplio que abarca una enorme cantidad de funciones de la mente humana para lograr adaptarse a diversas situaciones. En el caso con un niño con discapacidad intelectual se define como la capacidad de una persona para adaptarse con éxito a situaciones determinadas. Componentes: análisis de la situación, la generalización, la síntesis, la anticipación, la planificación, la identificación del problema, la manera de resolverlos y el pensamiento abstracto. Sin embargo, no pueden reconocer la existencia de problemas, hacer inferencias, seleccionar nueva información, discriminar y aplicar información haciendo cosas parecidas. En el caso con discapacidad intelectual hay muchas diferencias significativas. La inteligencia es un acto inteligente, piensan, pero no siempre cuentan con las herramientas para resolver problemas y dar respuestas adecuadas. ¿Sí? En general, poder adaptarse, poder sobreadaptarse, ¿sí? A nuevas pautas. Eso tiene que ver mucho con la conducta adaptativa. Y como ya se sabe, la conducta adaptativa es el componente de habilidad conceptual, social y práctica que comprenden las personas para funcionar en familia, escuela y comunidad, es decir, en toda la vida. Vamos a la parte quizás más intensa y voy a tratar de ser como eh, sintético y cualquier cosa podemos hacer las consultas en el podcast, que no hay material adicional sobre poder abordar la teoría psicogenética y en mi caso es algo que me gusta mucho, pero bueno, por una cuestión de tiempo y una cuestión de complejidad de conocimientos la vamos a obviar. Todos tenemos de diferentes estadios. La teoría psicogenética de Piaget se varía en 4 periodos. Periodo sensoromotor, que va de los 0 a los 11 aproximadamente. Periodo preparatorio, de los 2 a los 6-7 años. Operaciones concretas, de los 7 a 12 años. Y operaciones lógico-formales, desde los 12 a 13 años. ¿Sí? El periodo sensorio-motor sí es un periodo que está caracterizado mucho por primeros estadios, ejercicio funcional de los reflejos. Sí, muy importante poder saber cuáles son los reflejos y cuándo se tienen que extinguir, porque eso también nos da pautas de alarma en relación a posibles secuelas o no que pueden originar discapacidad. Entonces es muy importante, ¿sí? Todos sabemos que pues, una evaluación que se da al niño apenas nace es el APGAR, y en esta evaluación, ¿sí? Se hace un ejercicio funcional de los reflejos y se ve cuándo es el grado de respuesta. En caso de no responder adecuadamente, se le realiza posteriormente otro APGAR y se vuelve a evaluar. Este ejercicio funcional de los reflejos empiezan a consolidarse, se forman esquemas. Si estos esquemas empiezan a consolidarse, se empiezan a formar relaciones circulares primarias, posteriormente relaciones circulares secundarias y posteriormente, como último hecho fundamental del periodo sensorio-motor, las relaciones circulares terciarias, ¿sí? Que dan paso a las funciones simbólicas, a la imitación, al juego simbólico, ¿sí? A varias pautas que tienen que ver con el pasaje al pensamiento preoperatorio. El pensamiento preoperatorio es muy importante conocerlo, lo vamos a trabajar más fuertemente cuando veamos el contenido de matemática, porque tiene que ver mucho con la formación del lenguaje y la formación de lógicas que nos van a facilitar o dificultar poder aprender cuestiones de matemática, por ejemplo el número. ¿Sí? Tenemos operaciones concretas y operaciones lógico-formales que se da por entender, no la generalidad, pero que las personas con discapacidad intelectual no acceden al pensamiento lógico formal, ¿sí? No abstraen eh, estas particularidades de la realidad. La función simbólica es como el paso, ¿sí? de la combinación del sensorio motor, de esta relación terciaria, de poder anticipar, de poder
genera algunos planes de resolución simples del niño y empieza a existir la función simbólica, que es la primera capacidad fundamental, ¿sí?, de poder representar, ¿sí?, conductas, ¿sí?, que sin necesidad de hacerlo. O sea, empiezan a establecer mecanismos de acción sin necesidad de tener que realizar. Este mecanismo de formación puede ser la imitación, ¿sí? El niño comienza utilizando representaciones motoras antes de utilizar las representaciones más abstractas, y también puede haber una manifestación de la función simbólica a través de 5 conductas, que es imitación diferida, imitación cuando el objeto no está, el juego simbólico o el juego de ficción o juego como sí, el dibujo o la imagen gráfica, la imagen mental y el lenguaje, ¿sí? La imitación diferida es la capacidad de reproducir mediante acciones propias del sujeto de otra persona que tienen lugar alrededor de una actividad pero que no está presente, ¿sí? O sea, no es que copia, ¿sí?, o hace una imitación en espejo, sino que la situación no está presente. El juego simbólico es el gesto de imitador, o sea, consiste en poder reproducir situaciones, ¿sí?, de como si tiene que ver con los juegos de role playing, ¿sí?, juegos de roles, donde se imitan acciones. El dibujo empieza a ser un intermediario entre el juego y la imagen mental, ¿sí? Es una copia de la realidad, pero presenta un placer funcional y agradable para el niño, ¿sí? La imagen mental, representación de función, que son algo más que huellas que te dejan la percepción. Y el lenguaje, empiezan a ver las primeras palabras. Vieron que ya a partir del año empiezan a aparecer las primeras las primeras palabras sueltas, y empieza a fluir fuertemente lo que es la ontogenia del lenguaje, y empieza a surgir esto de poder estructurar oraciones muy simples, y empieza a jugar el lenguaje como parte para nominar o constituir cuestiones que no están presentes en la realidad. Bien, la idea es poder comenzar y poder hacer un juego con la teoría psicogenética desde el sensorio motor, hacerlo de esta primera parte. Es muy importante la formación de conceptos, es muchísima teoría, así que muchas cuestiones van a quedar como en el aire ahora, pero la vamos a poder retomar en la clase virtual del 8 de septiembre, ¿sí? Es muy importante que puedan entender la base del sensorio motor para consolidar muchas pautas, que puedan volver a revisar el desarrollo del lenguaje, y así vamos a poder hacer como buenos andamiajes de lo que es matemática y lengua, que si bien la teoría psicogenética explica muchas cuestiones de cómo se forma el aprendizaje, cómo se forma la inteligencia, al hablar de habilidades conceptuales y al hablar de habilidad cognitiva, hacemos fuerte hincapié en la cuestión práctica, en la cuestión transferible de la inteligencia, o sea, cómo podemos resolver situaciones, ¿sí? Entonces, como una cuestión y una mirada mucho más dinámica. Tienen para leer un texto que es Maestro de Saberes y Quehaceres de los Maestros de Apoyo, reflexiones en torno a la discapacidad intelectual y la escuela inclusiva. Y van a poder encontrar algunas cuestiones y algunas reflexiones que tienen que ver con poder pensar el desarrollo de la inteligencia, la función cognitiva, o sea, cómo se forman los conceptos y cómo se forman los preconceptos. Nos va a servir de base también para algo de neuropsicología que tiene que ver con funciones cerebrales superiores. Este texto de Hernández Muñoz tiene de interesante que plantea algunas secuencias modélicas que le van a poder servir para lo que es residencia. La idea es que las puedan trabajar, leer y podamos debatirlas en el foro. Así que el foro va a estar diferido, lo voy a abrir el jueves,
una cuestión de que ustedes puedan trabajar, ver el texto y después yo subir directamente las planificaciones o las secuencias modélicas al foro y poder trabajarlas y poderlas debatirlas en mayor profundidad. Así que bueno, espero que estén bien, no se cuelguen con la lectura, es mucho, esta unidad es muy pesada, así que vamos, por eso que tiene muchas clases virtuales, así que bueno, espero que estén bien y nos estamos viendo.